3 amigos desaparecieron en una tormenta en 1987. Durante 12 años, sus familias se preguntaron qué les había sucedido a Marcos Benet, Iván Prats y Cristóbal Cruz, 3 chicos normales de Benasque, Huesca, que desaparecieron sin dejar rastro durante lo que se suponía que sería una acampada normal. Entonces, en 1999, se descubrió una tienda de campaña azul destartalada en lo alto de los Pirineos, y lo que se encontró en su interior finalmente obligaría al pueblo a afrontar la verdad de aquella noche. Marcos, Iván y Cristóbal crecieron juntos en Benasque, con vidas entrelazadas desde el arenero hasta el último año de secundaria. Inseparables amigos, los unía la sed de aventura y una lealtad que los había acompañado a través de cada infancia problemática. Lo compartían todo, sueños, bromas, incluso desamores. En su último verano antes de la edad adulta, estaban decididos a pasarlo en los parajes salvajes que más amaban. El plan era sencillo: 3 días acampando en el lago de Cregueña, pescando y haciendo senderismo, y disfrutando de la libertad antes de que la universidad, los trabajos y la separación los llevaran por caminos diferentes. El viernes 12 de junio de 1987, llenaron la descolorida camioneta Toyota de Marcos con una tienda de campaña de lona azul, sacos de dormir, cañas de pescar y montones de películas Polaroid. La madre de Marcos se preocupó por las provisiones, el padre de Iván revisó los mapas y la hermana menor de Cristóbal frunció el ceño al quedarse atrás. Los chicos restaron importancia a las preocupaciones por el tiempo. Después de todo, el pronóstico anunciaba sol con solo probabilidad de lluvia. Prometieron llamar el domingo por la noche, y las familias los saludaron mientras se alejaban, sin saber que sería la última vez que verían a sus hijos. Su punto de partida era uno de los senderos menos transitados, empinado, sinuoso y con la promesa de una soledad plena. El primer día, llamaron a casa desde un teléfono público del pueblo, con voces llenas de risas y planes. Caminaron entre prados floridos de flores silvestres y tomaron fotos junto a arroyos helados. Esa noche, Marcos escribió 12 de junio en su maltrecha libreta. Fue la última vez que sus familias supieron de ellos. El sábado, la tormenta azotó la zona. Bajó de las cumbres más rápido de lo esperado, relámpagos que rompían la calma, vientos aullando entre los árboles y lluvia convirtiendo el suelo en barro. En Benasque, los vecinos vieron cómo las nubes se tragaban las montañas y rezaron por los excursionistas que se habían quedado atrapados allí. Para el domingo, la tormenta había pasado, pero los chicos no habían regresado. Cundió el pánico. Al anochecer, las llamadas a casa de sus padres no recibieron respuesta. Su coche fue encontrado abandonado al comienzo del sendero, con las puertas cerradas y las ventanas empañadas por la lluvia, como si toda la familia se hubiera desvanecido en el aire. La búsqueda que siguió fue incesante. Cientos de personas se unieron, ayudantes del sheriff, guardabosques, voluntarios de lugares tan lejanos como Lérida y Zaragoza. Helicópteros sobrevolaron las colinas, perros rastreaban tenues olores que se desvanecían entre la maleza. Aviones con las caras de los chicos aparecieron en cada ventana. Pero los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y finalmente la búsqueda activa se suspendió. El verano se convirtió en otoño, luego en invierno, y el caso desapareció de los titulares. Durante 12 años, Marcos, Iván y Cristóbal fueron los hijos perdidos de Benasque. En la primavera de 1999, todo cambió. Una pareja de excursionistas que exploraban una ladera remota sobre el lago de Cregueña encontraron una tienda de campaña azul derrumbada, encajada entre rocas. Dentro había 3 sacos de dormir, una cámara Polaroid y el cuaderno de Marcos, abierto por una página fechada el 14 de junio de 1987. Los nombres de los chicos estaban escritos con tinta temblorosa. El descubrimiento reabrió la vieja herida, y el pueblo de Benasque se preparó para recibir por fin respuestas. El misterio podría resolverse por fin, pero no sin obligar a todos a afrontar lo que habían perdido. Cuando se supo la noticia del tenso descubrimiento, Benasque despertó sobresaltado, como si los chicos desaparecidos acabaran de desaparecer.
Viejos rumores resurgieron, y las líneas telefónicas se llenaron de susurros, algunos esperanzadores, otros preparándose para la angustia. La oficina del sheriff acordonó la zona mientras los padres de los chicos, ahora más cansados y cansados, se reunían por primera vez en años, con el dolor de la incertidumbre tan intenso como el día que azotó la tormenta. La madre de Marcos, Dolores Bennett, fue la primera en llegar a la oficina del sheriff. Con manos temblorosas, sostenía una foto descolorida de su hijo. El padre de Cristóbal, Eduardo Guardo Cruz, se sentó a su lado en silencio, con el rostro marcado por el dolor y una tenaz esperanza. El hermano mayor de Iván, Miguel Prats, voló desde Los Ángeles, decidido a traer a su hermano a casa, con vida o muerto. Durante 12 años, estas familias se habían reunido en conmemoraciones y aniversarios, intercambiando trivialidades. Ahora, mientras esperaban noticias, el aire entre ellos se sentía cargado con algo tácito, alivio, temor y el frágil atisbo de un fin. El comisario Valentín Sáenz dirigió la investigación. Era un joven agente en 1987 cuando desaparecieron los chicos, y el caso lo había perseguido desde entonces. Condujo hasta el lugar con sus agentes y un equipo forense, recorriendo los mismos caminos estrechos que habían tomado los chicos, con las montañas como testigos silenciosos. La caminata hasta la tienda fue peligrosa, nieve medio derretida y piedras resbaladizas, el aire áspero y tenue. Al llegar al lugar, todo parecía extrañamente intacto. La tienda estaba rota, pero casi intacta, atrapada bajo una rama caída. Los sacos de dormir yacían uno al lado del otro. La cámara Polaroid, dañada por el agua pero reconocible, reposaba sobre una pila de ropa enmohecida. Pero fue el cuaderno de Marcos lo que más llamó la atención. Aunque deformadas por la humedad, sus páginas revelaban garabatos desesperados. 13 de junio, se acerca tormenta, Iván está nervioso. 14 de junio, la comida casi se acaba, no puedo encender el fuego, el viento aúlla. La última entrada, escrita con letra temblorosa, decía, oímos voces, hay alguien ahí fuera. No sé si es ayuda o no. Para las familias, leer estas palabras fue como tocar los últimos momentos de los niños, crudos, inmediatos, insoportablemente cercanos. El equipo forense lo catalogó todo, barras de granola a medio comer, cantimploras vacías y un montón de Polaroids, algunas demasiado descoloridas para distinguirlas. Las fotos que se pudieron rescatar mostraban a 3 chicos acurrucados con impermeables, sonriendo contra un fondo de nubes de tormenta. Una Polaroid, fechada el 13 de junio, mostraba una figura sombría cerca del borde del campamento, demasiado borrosa para identificarla, pero suficiente para encender de nuevo los chismes del pueblo. A medida que avanzaba la investigación, se reabrieron viejas heridas. Los habitantes de Benasque recordaban todos los rumores de aquel verano, el hombre extraño visto deambulando cerca del inicio del sendero, los excursionistas que habían oído gritos durante la tormenta, la teoría de que los chicos intentaron salir a pie y se perdieron en la niebla. El sheriff Sáenz prometió seguir todas las pistas, pero el paso de los años había borrado la mayoría de los rastros. Se enviaron muestras de ADN al laboratorio y se volvió a registrar el lugar en busca de pruebas, cualquier cosa que permitiera reconstruir los últimos días de los chicos. Mientras tanto, los padres lidiaban con una nueva incertidumbre. El cierre estaba al alcance, pero las respuestas parecían más lejanas que nunca. Dolores se aferraba a la esperanza de que las palabras de su hijo, oímos voces, significaran que alguien podría haberlos ayudado o al menos presenciado lo sucedido. Eduardo Guardo Cruz se negaba a aceptar que simplemente habían perecido en la tormenta. Miguel Prats rondaba la oficina del sheriff, decidido a participar en cada paso. La historia dominó las noticias locales. La carpa se había convertido en un símbolo de la inocencia perdida y la tenaz esperanza. Mientras los investigadores revisaban viejos expedientes, el pueblo esperaba, unido por la añoranza y el miedo, conteniendo la respiración a la espera de lo que la montaña pudiera revelar. A medida que se profundizaba la investigación en torno a la carpa redescubierta, detalles del pasado y del presente se entrecruzaban,
creando un mosaico de preguntas que la comunidad no podía ignorar. El sheriff Sáenz se reunía a diario con su equipo, colocando cada rastro de evidencia en un tablero de corcho en la trastienda de la estación. La Polaroid de la figura sombría se convirtió en el punto focal, ampliada y fijada junto a la cronología de los últimos movimientos conocidos de los chicos. Una técnica forense, Sara Molina, se interesó especialmente en. Pasó horas mejorando digitalmente la imagen, ajustando el contraste y ampliando los detalles. Aunque el contorno de la figura seguía siendo ambiguo, una pequeña pero distintiva mancha en la chaqueta de la persona le llamó la atención, una insignia o logotipo apenas visible en la penumbra de la tormenta. Imprimió una nueva copia, rodeó la mancha con un círculo rojo y se la llevó al sheriff Sáenz. Parece que podría ser de uno de los clubes de senderismo locales, o tal vez del servicio forestal, sugirió. Mientras tanto, las familias se encontraban atrapadas en un patrón de espera, de duelo, esperando y recordando. Dolores Bennett pasaba sus días en la antigua habitación de Marcos, repasando con los dedos sus libros de infancia y trofeos de fútbol. El descubrimiento de la tienda de campaña había reabierto todas las heridas, repasaba una y otra vez el día en que los chicos desaparecieron. Marcos, Tyler e Iván habían planeado el viaje nocturno durante semanas. Empacaron provisiones, bromearon sobre historias de fantasmas y prometieron regresar el domingo por la noche. Cuando llegó la tormenta, tenían la experiencia suficiente para refugiarse y esperar a que pasara, o eso creían todos. Pero a medida que las horas se convertían en días, y los días en semanas, la esperanza dio paso al temor. De vuelta en la oficina del sheriff, Miguel Prats volvió a revisar el cuaderno, buscando algo que la policía pudiera haber pasado por alto. La última anotación, oímos voces, lo atormentaba. Recordó cómo, de niños, se gastaban bromas haciendo sonidos fantasmales en el bosque. Pero esto era diferente, la letra era de pánico, irregular, como si la hubiera escrito alguien que temiera por su vida. Miguel pidió ver el resto de las Polaroids. Una, casi arruinada por la humedad, mostraba a Iván mirando fijamente a los árboles, con la expresión tensa, como si hubiera oído algo que los demás no habían oído. La búsqueda se amplió. Agentes, voluntarios e incluso algunos de los miembros originales del grupo de búsqueda volvieron a peinar las laderas de la montaña. Encontraron restos de antiguas señales de búsqueda, cintas blancas descoloridas y trozos de cinta naranja aún atados a ramas bajas. Cada hallazgo era un recordatorio de lo exhaustivos, y finalmente infructuosos, que habían sido los esfuerzos originales. Ahora, con la tecnología moderna y una perspectiva renovada, la esperanza se reavivó. En una reunión comunitaria, los vecinos expresaron todas las teorías imaginables. Algunos insistieron en que los chicos simplemente se habían perdido en la tormenta y sucumbieron a los elementos. Otros creían que la figura sombría de la Polaroid apuntaba a algo turbio, un vagabundo, un recluso o alguien rencoroso. Algunos susurraban sobre la leyenda local de un ermitaño que vivía en lo profundo del bosque, alguien que no veía con buenos ojos a los intrusos. El sheriff Sáenz prometió transparencia, pero advirtió contra las especulaciones descabelladas. Seguiremos los hechos, aseguró a la multitud ansiosa. Una noche, Sara Molinas recibió una llamada del Servicio Forestal Regional. Un guardabosques retirado, Eduardo M. Kinnon, reconoció la placa de la chaqueta de la foto. Sin duda es nuestro, dijo, pero en el 87 éramos solo unos pocos, y no recuerdo que ninguno estuviera por allí durante la tormenta. Esta revelación añadió otra capa de intriga. ¿Se habrían topado los chicos con alguien que les quería hacer daño o con alguien que intentaba ayudarlos? Con cada nueva pista, la tensión en Benasque crecía. Las familias se aferraban a la esperanza, y la curiosidad del pueblo se convirtió en obsesión. Sin embargo, con el paso de los días, una cosa era segura, la tienda era solo el principio. La verdad tras la desaparición de los chicos yacía en algún lugar de la enmarañada historia de las montañas de Benasque, esperando a ser descubierta por aquellos lo suficientemente valientes como para afrontarla.
La noticia de la nueva pista se extendió rápidamente, reavivando la esperanza y alimentando los rumores por Benasque. Parecía que todo el pueblo estaba ahora involucrado en resolver el misterio de 12 años, maestros de escuela, empleados de gasolineras e incluso turistas que acababan de enterarse de la desaparición de los niños especulaban sobre lo que realmente sucedió aquella noche de 1987. El sheriff Sáenz y su equipo sabían que debían actuar con rapidez antes de que la historia se volviera irreconocible, perdida entre chismes y medias verdades. Sarah Molinas se reunió personalmente con el guardabosques retirado Eduardo McKinnon. Eduardo llegó a la oficina del sheriff con un diario de campo desgastado y un fajo de parches viejos de uniforme. Los extendió sobre la mesa de conferencias, con los dedos ligeramente temblorosos. Ese parche es de un par antiguo que usábamos en los 80, explicó. Solo unos 7 de nosotros lo teníamos. La mayoría falleció o se mudó. Con su ayuda, compilaron una lista de todos los guardabosques de guardia durante la tormenta. El sheriff Sáenz y el agente Requena comenzaron a buscar nombres, realizando llamadas telefónicas que abarcaron 3 estados. La mayoría de los guardabosques tenían coartadas o antecedentes limpios de la noche en cuestión, pero un nombre destacaba: Jaime Harles. Harles era conocido por su soledad y sus fuertes opiniones sobre los excursionistas que perturbaban la naturaleza. Los registros mostraban que había renunciado a su puesto pocas semanas después de la tormenta y se había esfumado de la vida pública. Mientras la investigación se centraba en Arlo, Miguel Prats seguía examinando el cuaderno y las Polaroids recuperados. Se fijó en un detalle que no había sido evidente antes: en la foto de Iván mirando al bosque, una figura tenue y desenfocada acechaba al fondo, justo detrás de un árbol. Fue suficiente para provocarle escalofríos. Le llevó la imagen a Sara, quien la amplió y mejoró. La figura llevaba lo que parecía un sombrero de guardabosques. De vuelta en casa de Dolores Benet, la madre de Marcos se encontró rebuscando entre las viejas pertenencias de su hijo, con la esperanza de cerrar el capítulo. Desenterró un viejo walkie-talkie, de esos con los que jugaban los niños de pequeños. Impulsivamente, le puso las pilas y lo encendió. Se oyó una estática, y por un instante, Dolores imaginó oír voces tenues, ecos de otro tiempo. El aparato le trajo recuerdos de aquel tormentoso fin de semana, grupos de búsqueda llamando, radio silbando con la noticia de «aún no hay señales», y la sombría determinación en la voz de cada voluntario. La comunidad se tensó a medida que corrían los rumores sobre la posible participación de Jaime Harles. Algunos lo recordaban como un rostro amable, siempre dispuesto a guiar a los niños o a compartir historias de fantasmas junto al sendero. Otros recordaban un lado más oscuro, un hombre que una vez amenazó con llamar al sheriff porque un grupo de adolescentes acampaba en el lugar equivocado, un hombre que detestaba a los forasteros y los cambios. Cuanto más se hablaba, más crecía la leyenda de Jaime Harles. El sheriff Sáenz, decidido a evitar una cacería de brujas, recordó a todos en una asamblea pública que la especulación no es justicia. Aún así, no podía ignorar la creciente cantidad de pruebas circunstanciales. Envió agentes a la última dirección conocida de Arlo, una cabaña en lo profundo del bosque, ahora casi devorada por la maleza. Al llegar, encontraron el lugar abandonado, las ventanas tapiadas y huellas de animales que cruzaban el patio. Dentro, escondida bajo unas tablas sueltas del suelo, descubrieron una caja llena de recuerdos de guardabosques, insignias, fotos y un diario meteorológico. El diario contenía entradas del verano de 1987. La letra de Arlo relataba frustraciones con los excursionistas, quejas sobre quienes infringían las normas y una obsesión por proteger la tierra a toda costa. En una entrada, fechada la semana de la tormenta, escribió: «Vi a 3 chicos subiendo la cresta. Les dije que se alejaran, era demasiado peligroso. No me hicieron caso». Las entradas posteriores se volvieron más erráticas, haciendo referencia a voces extrañas por la noche, sombras que se movían justo fuera de la luz del fuego y chicos perdidos, no los encuentro, la tormenta es demasiado fuerte.
Sarah y el sheriff Sáenz estudiaron cada página en busca de una confesión o alguna prueba concreta que vinculara a Arlo con la desaparición de los chicos. En cambio, encontraron el retrato de un hombre desmoronado, atormentado por la culpa, el aislamiento y el miedo. ¿Había Arlo hecho daño a los chicos o había intentado salvarlos sin éxito? Al caer la noche sobre Benasque, las familias permanecieron sentadas junto a sus teléfonos, esperando noticias. El pueblo bullía de tensión, esperanza y temor a partes iguales. La tienda había abierto viejas heridas, pero la verdad, fuera cual fuese, parecía más cerca que nunca, oculta tras la sombra de la tormenta que lo cambió todo. En los días posteriores al descubrimiento del diario de Jaime Harless, el ambiente en Benasque pasó de la curiosidad ansiosa a la impaciencia inquieta. Las familias se reunían en el salón de Dolores Benet, apiñadas mientras el viento otoñal sacudía las ventanas. Cada página del diario del viejo guardabosques era examinada con lupa, cada palabra debatida. Algunos se aferraban a la esperanza de que las notas de Harless contuvieran una pista que finalmente aclarara qué les había sucedido a Marcos, Tyler e Iván. Otros temían cuáles podrían ser esas respuestas. El agente Requena se coordinó con el equipo regional de búsqueda y rescate para peinar la zona alrededor de la cabaña de Arlo. Por primera vez en más de una década, huellas frescas y cintas nuevas marcaban los senderos forestales. Los buscadores trabajaron metódicamente, hundiendo sus botas en la tierra blanda y resonando sus voces en el aire fresco de la montaña. Se les unieron voluntarios locales, profesores jubilados, estudiantes de secundaria que habían crecido escuchando la historia de los chicos, e incluso Miguel Prats, quien había dejado la universidad para ayudar. Todos estaban decididos a no dejar que esta nueva pista se desvaneciera. Una tarde, un grupo de búsqueda se topó con un letrero desgastado y tallado a mano, clavado en un árbol. El mensaje era simple: prohibido el paso. Debajo, la tierra estaba claramente removida. El grupo desenterró con cuidado una lonchera metálica destartalada, con el pestillo oxidado. Dentro, encontraron Polaroids descoloridas de la tienda de los chicos tomadas a distancia y un mapa marcado con una X roja. La fecha en la esquina decía 6 de junio de 1987, la última noche en que los chicos fueron vistos con vida. Sarah Molinas y el sheriff Sáenz examinaron las fotos con atención, comparándolas con las que Miguel había presentado. En ambas, la tienda se veía extrañamente intacta, con sus faldones ondeando al viento. Pero en las nuevas fotos, algo más les llamó la atención: una huella de bota cerca del borde de la lona, más grande que la de cualquiera de los zapatos de los chicos. Coincidía con el tamaño y la suela de una bota estándar de Ranger de los años 80. Mientras tanto, los recuerdos de Dolores Benet del día en que su hijo desapareció se hicieron más nítidos y dolorosos. Revivía el momento en que Marcos le había dicho: «No te preocupes, mamá, volveremos antes de la tormenta». Con los años transcurridos desde entonces, esas palabras se habían convertido en una especie de maldición, una promesa en el aire, incumplida. La señora Preston y la señora Given estaban sentadas a su lado, fuertemente cogidas de la mano, unidas por el dolor y la esperanza. A medida que la investigación avanzaba, Sarah hizo un descubrimiento sorprendente. Cada entrada del diario y cada Polaroid conducían a la misma cresta, el lugar donde finalmente se encontró la tienda. Pero la tienda en sí llevaba 12 años desaparecida. ¿Cómo pudo haber permanecido oculta tanto tiempo? Contactó con un botánico forense de la universidad, quien analizó el musgo y el líquen de la lona. El experto concluyó que la tienda había estado expuesta a la intemperie recientemente. Debió de estar oculta intencionalmente, o por casualidad, hasta que la reciente tormenta la desenterró. Esta revelación lo cambió todo. Si alguien había escondido la tienda, se había esforzado al máximo para que no la encontraran. ¿Pero por qué? ¿Y quién se beneficiaría de tal secretismo? Una tarde, al anochecer sobre Benasque, Miguel Prats recorrió el antiguo sendero con Sarah. Recorrieron las curvas en silencio, con las linternas iluminando raíces retorcidas y ramas caídas.
De repente, Miguel se detuvo y señaló una cornisa rocosa con vistas a la cresta. Ahí era donde nos retábamos a escalar, dijo. A Marcos le encantaba este lugar, decía que sentía que podía ver el infinito. Sara se arrodilló e iluminó la base de la cornisa con su linterna. Allí, medio enterrado en la tierra, encontró algo pequeño y metálico, una brújula grabada con las iniciales de Marcos. Cuando le devolvieron la brújula a Dolores, le temblaban las manos al sostenerla. Le regalaron esto por su 12º cumpleaños, susurró. El descubrimiento reavivó un viejo dolor, pero también incentivó a las familias. La brújula era la prueba de que los chicos habían llegado a la cresta, pero a partir de ahí, el rastro se perdió. Esa noche, tarde, mientras Sara revisaba todas las pruebas, surgió un patrón: la ruta de los chicos, la tormenta, las crípticas notas de Arlo y la tienda de campaña oculta apuntaban a una misma conclusión: alguien los había estado observando. Alguien había estado cerca la noche de su desaparición. Las preguntas flotaban pesadas en el aire mientras otra tormenta se avecinaba, y las montañas volvían a tragarse la verdad en silencio. Pero ahora, por primera vez en 12 años, los habitantes de Benasque se sentían más cerca que nunca de comprender qué les había sucedido a sus hijos perdidos. A la mañana siguiente, una sensación de propósito invadió Benasque. Durante más de una década, la historia de los 3 chicos había sido poco más que una triste leyenda, pero ahora cada detalle se sentía urgente y crudo. El sheriff Sáenz convocó una conferencia de prensa frente al juzgado del condado. Camionetas de televisión se alineaban en la calle, los reporteros se apiñaban para hacerse un hueco, mientras el sheriff anunciaba: creemos que las pruebas recientes podrían finalmente brindar respuestas a las familias de Marcos Bennett, Ivan Preston y Cristóbal Given. Reabrimos la investigación con nuevas pistas y nuevos recursos. Dolores Bennett observaba desde la escalinata del juzgado, con la brújula de Marcos en la mano, aún fría en la palma. La señora Preston y la señora Given permanecían junto a ella, unidas y cautelosas, preparándose para la tormenta mediática. Las preguntas las rondaban: ¿por qué tardaron tanto en encontrar la tienda? ¿Quién la escondió? ¿Podría alguno de los chicos seguir con vida en algún lugar? Esa tarde, Sara Molinas trabajó hasta altas horas de la noche en la oficina del sheriff, fijando polaroids y mapas en toda una pared. Creó una cronología: 6 de junio de 1987, unos chicos entran en las montañas, una fuerte tormenta los obliga a refugiarse en su tienda de campaña, el diario de Jaime Harles registra figuras sombrías y luces extrañas, 12 años después, la tienda resurge tras un derrumbe de rocas. Todo apuntaba a un secreto que había permanecido enterrado demasiado tiempo. Mientras examinaba la evidencia, Sara se dio cuenta de algo más: la huella de una bota que coincidía con una vieja bota de guardabosques era demasiado reciente para ser de 1987, había quedado después de que la tienda quedara expuesta. Llamó a Miguel Prats y juntos volvieron a la cresta. Allí, en la tierra recién removida, descubrieron la huella de una pala. Alguien había desenterrado la tienda intencionalmente, revelándola, o quizás buscando algo más. El pueblo bullía de especulaciones. Viejos rumores resurgieron, historias de excursionistas desaparecidos, extraños sonidos que resonaban en las montañas por la noche, y se rumoreaba que una familia solitaria vivía al margen de la red no lejos de la cresta. Algunos murmuraban que el propio Jaime Harles podría haber ocultado algo más que pistas en su críptico diario. Mientras tanto, un equipo de analistas forenses examinó la tienda y las polaroids. Encontraron un trozo de papel encajado en una costura de la tienda. Estaba manchado, pero aún legible. Oímos voces. No estábamos solos, la letra coincidía con las notas de Jaime Harles. La frase dejó helado a todo el que la leyó. La búsqueda se extendió. El agente Requena y los voluntarios recorrieron el bosque en busca de cualquier rastro de las pertenencias de los chicos. Descubrieron una mochila destrozada encajada en un tronco hueco a kilómetros del campamento. Dentro había una fotografía descolorida de los 3 amigos sonriendo a la luz del sol, abrazados. En la parte posterior,
Con la letra audaz de Cristóbal, se leía, la aventura de tu vida. Esa foto maltratada se convirtió en un símbolo, apareciendo en folletos, boletines informativos y en los escaparates de todas las tiendas de Benasque. Las familias se aferraron a la imagen como un salvavidas, un recordatorio de que los chicos alguna vez soñaron con volver a casa. Mientras Sara reconstruía la cronología, notó otra rareza. Al día siguiente de la desaparición de los chicos, la estación de guardabosques más cercana registró una llamada de socorro desde un teléfono público en una gasolinera a 30 kilómetros de distancia. La llamada nunca fue rastreada, pero el encargado recordaba a 3 adolescentes empapados pidiendo limosna antes de desaparecer bajo la lluvia. ¿Habrían sobrevivido Marcos, Iván y Cristóbal a la tormenta, al menos un rato? Dolores Benet estaba sentada en su tranquila cocina, estudiando la brújula y la vieja Polaroid. Las arrugas de su rostro denotaban esperanza y desamor. La señora Preston y la señora Given la visitaban a diario, compartiendo café y recuerdos, con la esperanza de que algún día los niños cruzarían la puerta. A medida que avanzaba el verano, llegaban nuevas pistas casi a diario. La mayoría no conducían a ninguna parte, pero cada llamada, cada pista desvanecida, reavivaba la determinación de Benasque. Nadie se rendía, no después de 12 años de silencio. Los buscadores prosiguieron, guiados por el amor y el recuerdo, adentrándose en el corazón salvaje de las montañas, negándose a que la historia terminara antes de descubrir la verdad. A mediados de julio, Benasque se había convertido en un pueblo dominado por la obsesión. Las montañas parecían acechar cada instante, proyectando largas sombras sobre los hogares de quienes habían perdido tanto. Personas que nunca habían conocido a Marcos, Iván o Cristóbal participaron en la búsqueda, algunos recorrían las laderas los fines de semana con binoculares, otros dejaban ofrendas, un guante de béisbol, una armónica, una nota garabateada, en el antiguo sendero, con la esperanza de que los espíritus de los chicos finalmente encontraran paz. Sara Molinas se reunió de nuevo con las madres, esta vez en la sala de Dolores Benet. El aire estaba cargado de esperanza y temor. Desplegaron todas las nuevas pruebas, la brújula, la foto, la nota de la tienda, los registros de la llamada telefónica. Cada pista ofrecía un vistazo a las últimas horas de los chicos, pero ninguna explicaba los años de silencio ni la repentina reaparición de la tienda. Tenemos que considerarlo todo, dijo Sara en voz baja. Alguien sabía dónde estaba esa tienda. Alguien quería encontrarla. Hablaron de Jaime Harles y su obsesión con la tormenta. Sara revisó su diario de nuevo y una entrada saltó a la vista, una referencia a luces en la cresta la noche después. Arlo creyó que los chicos intentaban pedir ayuda. Nadie había seguido esa pista. El equipo del sheriff decidió caminar hasta la cresta donde se había encontrado la tienda. El clima se tornó brutal con la llegada de una clásica tormenta de verano en la sierra, empapando al grupo mientras trepaban por el resbaladizo sendero, cada paso impulsado por la esperanza de que, por fin, las montañas revelaran sus secretos. En el sendero rocoso de la cima, Sara se arrodilló junto a la tierra expuesta. Notó algo extraño, una hilera de piedrecitas dispuestas en semicírculo, cada una marcada con una mancha de pintura azul. Reconoció la pintura del juego de arte que encontró en la mochila destrozada. ¿Habían dejado los chicos una señal o había venido alguien más esa noche? En el silencio de su apartamento, Sara examinó las pruebas. Trazó un mapa de las ubicaciones, la tienda, la mochila, el teléfono público, las piedras pintadas. El patrón era caótico, pero había una extraña simetría, un triángulo que conectaba el campamento, la estación de guardabosques y una cabaña de caza abandonada en las profundidades de la cordillera. A la mañana siguiente, partió antes del amanecer, decidida a encontrar la cabaña. Cuando por fin llegó, la luz del sol se filtraba a través de las ventanas rotas sobre el suelo podrido. El polvo se arremolinaba en el aire, y la luz de la linterna de Sara reveló 3 iniciales talladas en la madera: M.C., Marcos, Iván, Cristóbal. Junto a las iniciales había una fecha, 8 de junio de 1987. Era el día después de la desaparición de los chicos.
El corazón de Sara latía con fuerza. Tomó fotos, buscó huellas y encontró una lata vieja llena de trozos de papel. Las notas eran desesperadas, escritas con una caligrafía diferente: lo logramos, esperamos ayuda. No nos olviden. Una nota destacaba, escrita con tinta verde temblorosa: vi a alguien afuera. Aún no es seguro salir. La evidencia era abrumadora: los chicos habían sobrevivido la primera noche, quizá más tiempo, escondidos en la cabaña abandonada, esperando un rescate que nunca llegó. Alguien o algo los había mantenido allí, o los había perseguido adentrándose en la naturaleza. Cuando Sara regresó a Benasque con sus hallazgos, las familias se reunieron de nuevo. Las lágrimas brotaron a raudales, una mezcla de dolor y gratitud. Por fin supieron que la historia de los chicos no había terminado aquella primera noche tormentosa, habían luchado por sobrevivir, por volver a casa. Pero una pregunta persistía: ¿quién o qué les impedía regresar? La tienda de campaña, el triángulo de pistas, el extraño observador silencioso en el bosque, todo apuntaba a secretos aún enterrados en las montañas. Mientras el sol se ponía sobre Benasque, tiñendo los picos de oro y carmesí, los buscadores juraron seguir buscando hasta que finalmente se descubriera cada respuesta, cada último secreto. Al final del verano, la noticia del descubrimiento de Sara corrió como la pólvora por el pueblo. La cabaña, sus iniciales, las notas desesperadas, las piedras pintadas de azul se convirtieron en un foco de esperanza y desamor. Por primera vez en años, las familias sintieron que se acercaban a la verdad de lo ocurrido en aquellas implacables montañas. Dolores Bennett estaba de pie en su porche, aferrada a las fotos que Sara había tomado de las iniciales talladas en madera. Las lágrimas brotaban de sus ojos, no solo de tristeza, sino de alivio al saber finalmente que su hijo y sus amigos habían sobrevivido más de lo que nadie imaginaba. La foto se difundió por la comunidad, y pronto llegaron equipos de noticias locales para documentar el misterio que se desvelaba. Sin embargo, Sara estaba insatisfecha. Aún quedaban muchas preguntas sin respuesta: ¿quién era la misteriosa figura avistada cerca del campamento? ¿Por qué no se habían notado las señales de auxilio de los chicos? ¿Qué ocurrió exactamente después de que cesaran las notas desesperadas? Impulsada por un incansable sentido de la responsabilidad, Sara se reencontró con el guardabosques Jaime Harless, cuya salud se deterioraba, pero cuya memoria se mantenía nítida. Juntos, revisaron con atención viejos registros de la estación de guardabosques, informes de la policía local y registros meteorológicos. Empezó a surgir un patrón, un cúmulo de desapariciones sin resolver y avistamientos extraños en ese mismo tramo de los Pirineos, todo ello durante fuertes tormentas que se remontaban a casi 40 años. Sara decidió subir a la cabaña una última vez antes de que las nieves invernales cerraran los pasos de montaña. La acompañó el hermano menor de Marcos, Jesse, quien era apenas un bebé en 1987, pero había crecido atormentado por el misterio. Mientras subían, Jesús Benetre contaba historias familiares que recordaba a medias: la terquedad de Marcos, la afición de Iván por las bromas pesadas, la obsesión de Cristóbal por las estrellas. El dolor de no saber aún estaba presente, pero la caminata se convirtió en un acto de cierre. En la cabaña, descubrieron nueva evidencia: un zapato de niño pequeño, imposiblemente limpio para su edad, escondido en un rincón detrás de una silla derrumbada. Dentro del zapato, Sara encontró un trozo de papel descolorido con un nombre escrito: Iván. La letra coincidía con las notas desesperadas. También había una página arrancada de un mapa local, marcada con un sendero que se adentraba en las montañas, hacia un viejo y olvidado túnel minero. De vuelta en el pueblo, Sara colaboró con el departamento del sheriff para organizar una búsqueda final. La zona alrededor del túnel minero era remota, peligrosa y estaba prácticamente abandonada desde finales de la década de 1950, pero la evidencia era demasiado contundente como para ignorarla. El grupo de búsqueda partió temprano, desafiando rocas resbaladizas y un aire enrarecido. Al acercarse a la entrada del túnel, Jesús Bennett se quedó paralizado, mirando fijamente un retazo de tela enganchado en una zarza,
una tira azul a juego con las chaquetas de los chicos del último día que los vieron. Dentro del túnel, los rayos de sol atravesaban la oscuridad, iluminando un refugio improvisado, mantas andrajosas, una linterna vieja y más trozos de papel. Esta vez, las notas contaban una historia de miedo, agotamiento y esperanza. La última nota, escrita con letra temblorosa, decía: oímos voces. Intentaremos llegar a la cresta al amanecer. La reacción de la comunidad fue intensa y compleja. Algunos agradecieron el cierre, otros estaban furiosos por la demora. El sheriff emitió un comunicado público prometiendo mantener abierta la investigación. Para las familias, el dolor de la pérdida se agudizó al saber que los chicos habían estado tan cerca de escapar. Al caer la noche, Dolores encendió una vela en su ventana. En todo Benasque, otros hicieron lo mismo, un homenaje silencioso a Marcos, Iván, Cristóbal y a cada alma perdida que aún espera que se cuente su historia. En los días posteriores al descubrimiento en el túnel minero de Benasque, Huesca se transformó en una ciudad sumida en una sombría reflexión y preguntas sin resolver. Los periódicos locales publicaron titulares que alternaban entre el triunfo de las familias por el cierre y nuevas sospechas sobre las circunstancias de la desaparición de los niños. Los medios nacionales acudieron brevemente, entrevistando a los Bennett, los Hawthorne y los Sainz, mientras que la oficina del sheriff se vio inundada de nuevas pistas y teorías descabelladas. El descubrimiento del refugio improvisado de los chicos y sus últimas notas no solo reavivó el interés público, sino que también amplificó la sensación de tragedia que había persistido durante más de una década. Sara se encontró, a regañadientes, en el centro de atención. Concedió entrevistas minuciosas y honestas, enfatizando no solo el misterio, sino también la humanidad de Marcos, Iván y Cristóbal. Relató su pasión por la aventura, la determinación de sus familias y la incansable esperanza que había mantenido viva su memoria. Las cámaras de televisión y los vehículos de noticias se marcharon pronto, pero el peso de lo encontrado, y de lo que seguía siendo incierto, pesaba sobre el pueblo. La oficina del sheriff, impulsada por la renovada atención, trajo a especialistas forenses para analizar cada rastro de evidencia de la cabaña y el túnel. Las pruebas de ADN confirmaron la presencia de los chicos, pero nunca se recuperaron restos humanos. Algunos habitantes del pueblo se aferraron a los rumores de que uno o más de los chicos podrían haber sobrevivido, señalando la falta de concreción en las notas y la ausencia de pruebas definitivas. Cuanto más racional. Voces, incluyendo la del guardabosques Arlo, intentaron con suavidad guiar la narrativa hacia la aceptación. A veces las montañas guardan sus secretos, dijo a los periodistas, pero les debemos a estas familias seguir haciendo preguntas. Mientras tanto, Jesse, el hermano de Marcos, comenzó a estudiar detenidamente el viejo mapa que habían encontrado, obsesionado por comprender los últimos movimientos del niño. Con la ayuda de Sara, comparó las marcas con mapas topográficos actualizados y armó una ruta que conducía más allá del túnel minero, subiendo por una estrecha cresta, cruzando un arroyo y adentrándose en un tramo de bosque casi intransitable durante una tormenta. Jesús Bennett y Sara emprendieron una última expedición, acompañados por 2 ayudantes y un voluntario del equipo local de búsqueda y rescate. El viaje fue agotador, las rocas sueltas se deslizaban bajo sus botas y la maleza les rasgaba la ropa. El grupo siguió subiendo hasta que los árboles se dispersaron y el viento arreció. Al pie de un barranco empinado, encontraron lo que parecía ser un refugio de nieve derrumbado, ramas y lonas desgastadas por el clima, casi irreconocibles. Bajo los escombros, Jesús Bennett encontró una lonchera metálica, abollada y oxidada, con las iniciales CS grabadas en la tapa. Dentro había una foto Polaroid, descolorida pero inconfundible, Marcos, Iván y Cristóbal sonriendo a la cámara, con nubarrones amenazando tras ellos. La foto fue noticia al publicarse. Para las familias, fue una conexión definitiva y tangible con sus hijos perdidos, un vistazo a ellos juntos, resistiendo la tormenta con una especie de desafío juvenil. La imagen se convirtió en un símbolo en Benasque, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza y el recuerdo perduraban. Pero aún quedaban preguntas.
¿Por qué nadie había encontrado el refugio de nieve antes? ¿Se debía simplemente a la mala suerte en la montaña, a los cambios del terreno, o a algo más? Con la llegada del invierno, Sara, de pie en el porche, observaba caer los primeros copos, pensando en los chicos, el misterio y el silencio inquebrantable de los Pirineos. Las semanas posteriores al descubrimiento de la Polaroid fueron una época de emociones encontradas para las tres familias y para Benasque en su conjunto. En cierto modo, hubo consuelo, una especie de cierre, la sensación de que Marcos, Iván y Cristóbal no se habían desvanecido en la nada. Pero para muchos, especialmente para las familias, la falta de respuestas claras dejó un dolor que ningún titular de periódico pudo sanar. Bajo presión de los medios de comunicación y la comunidad, la oficina del sheriff declaró oficialmente a los chicos perdidos por la intemperie, citando la abrumadora evidencia de su lucha por sobrevivir. Pero Jesús Benet y Sara no estaban satisfechos. Juntos, elaboraron una cronología meticulosa, el último avistamiento confirmado en el inicio del sendero, la tienda de campaña encontrada en el barranco, los mensajes e iniciales grabados en los árboles, la cabaña oculta, el refugio de nieve, y finalmente, la Polaroid. Pasaron largas horas en la mesa de la cocina, con mapas e impresiones, trazando rutas y revisando las declaraciones de los testigos. ¿Por qué habían abandonado la tienda los chicos? ¿Qué los llevó a adentrarse en las montañas, lejos del sendero que conocían tan bien? Fue Sara quien encontró la nota olvidada en la esquina de un informe policial. El sujeto afirmó haber oído voces lejanas cerca de un antiguo pozo de mina la noche de la tormenta. En aquel momento, la nota fue descartada. Un buscador de oro local, ligeramente borracho, insistió en haber oído a niños pidiendo ayuda. Impulsados por el detalle, Sara y Jesús Benet visitaron al buscador de oro, un hombre enjuto llamado Edgardo Llaneza que vivía solo en las afueras del pueblo. Eduardo Gar ya era mayor, su memoria no era tan nítida, pero recordaba aquella noche. El viento aullaba, pero juro que los oí, solo por un minuto. Les respondí, pero nada. Les señaló el pozo, a poca distancia de su cabaña. Ese fin de semana, Jesse, Sara y el guardabosques Arlo regresaron al lugar y registraron el terreno en busca de pistas que se hubieran pasado por alto. Fue Arlo quien notó una serie de piedras pequeñas, espaciadas uniformemente, que descendían desde el borde del pozo hacia una cornisa estrecha, una especie de sendero, casi demasiado forzado. Al final, encajado en las rocas, encontraron un pequeño silbato maltratado. Era de Cristóbal, un recuerdo de la feria del condado. El silbato fue la última pista física que encontrarían del mundo exterior. Era solo otro artefacto, otra confirmación de que los chicos se habían extraviado. Pero para las familias, lo era todo, un pedazo de sus hijos, un símbolo de que no habían desaparecido sin más, de que habían luchado hasta el final. Con la llegada del otoño, las montañas volvieron a la calma y Benasque siguió adelante. Pero la historia de los tres amigos se convirtió en parte de su tradición, contada alrededor de fogatas, contada por profesores a nuevos alumnos, recordada por los excursionistas que pasaban por el sendero y veían la placa con sus nombres. El misterio permaneció como una herida que nunca sanaría del todo, pero también un testimonio del poder perdurable de la esperanza, la amistad y el impulso humano de recordar. El invierno se asentó temprano sobre Benasque el año siguiente al hallazgo del silbato, envolviendo las montañas en silencio y sombra. Las partidas de búsqueda se desvanecieron y los medios finalmente se centraron en otras historias. Pero las familias de los chicos se encontraron atrapadas en un limbo de silencio. Sara, que antes no podía dormir sin recordar cada detalle de la búsqueda, ahora se encontraba frente al tablón de anuncios de personas desaparecidas de la oficina del sheriff, mirando los volantes descoloridos de Marcos, Iván y Cristóbal. Se preguntaba si la esperanza era más cruel que la certeza. Jesús Benet no era mejor. Cada fin de semana, subía en su viejo Chevy al inicio del sendero con un termo de café, a veces sentado durante horas, contemplando las montañas. Intentaba imaginar el camino que habían tomado los chicos, saliendo de la tienda, abriéndose paso a través de la tormenta, grabando sus iniciales y nombres en los árboles mientras avanzaban a tropezones.
Cada vez que pasaba por el lugar donde se encontraba la tienda, se detenía, imaginando la risa de Marcos, el sarcasmo de Cristóbal, la valentía silenciosa de Iván. El paisaje estaba hechizado por la ausencia de los chicos, un eco constante en el viento. Ese diciembre, llegó una carta a casa de Sara, dirigida con una letra temblorosa y desconocida. Tenía matasellos de Reno, Nevada. Dentro había una sola hoja de papel con una fotografía descolorida sujeta con un clip, 3 adolescentes, mugrientos y delgados, pero inconfundiblemente Marcos, Iván y Cristóbal, acurrucados bajo el alero de una cabaña de madera, sus rostros captados por el flash de una cámara, con los ojos abiertos de par en par por el miedo y la esperanza. En el reverso, un mensaje manuscrito: hicimos lo que pudimos. Díganle a nuestras familias que los queremos. A Sara le temblaban las manos al leerla una y otra vez. Llamó a Jesse, quien llegó corriendo, sin aliento y con los ojos como platos. Juntos llevaron la carta a la oficina del sheriff. Las autoridades se la tomaron en serio, pero su investigación se estancó, no había huellas dactilares, ni pistas sobre quién la había enviado, y no se pudo identificar la cabaña de la foto. Aún así, era algo, un mensaje final, la prueba de que los chicos habían sobrevivido al menos un poco más de lo que nadie imaginaba. La noticia corrió por Benasque rápidamente. Algunos interpretaron la carta como una señal de que los chicos podrían haber logrado escapar, de que habían comenzado una nueva vida en algún lugar lejano. Otros la interpretaron como una broma cruel. Pero las familias decidieron creer. Esa primavera organizaron un homenaje al inicio del sendero, una reunión de viejos amigos, maestros y compañeros de clase. Se contaron historias, se derramaron lágrimas y las risas resonaron entre los árboles al recordar la inagotable curiosidad de Marcos, la tenaz lealtad de Cristóbal y las bromas discretas de Iván. Al final del día, Sara y Jesús Benet colocaron la fotografía y la carta en una caja impermeable y la enterraron bajo la placa conmemorativa al inicio del sendero. Permanecieron juntos en el fresco aire del atardecer, sintiendo, por primera vez en años, una extraña paz. La historia de los 3 amigos siempre perseguiría a Benasque, pero sus familias tenían algo a lo que aferrarse, un fragmento de esperanza, una promesa de que el amor y el recuerdo podrían sobrevivir incluso al invierno más largo. El verano posterior a la llegada de la carta, Benasque experimentó su temporada más cálida en años. Los vecinos comentaban que era el tipo de ola de calor que avivaba viejos recuerdos. Para las familias de Marcos, Iván y Cristóbal, significó un sinfín de preguntas sobre lo que realmente había sucedido. Gente de fuera del pueblo, senderistas, detectives aficionados, incluso un par de podcasters de crímenes reales, acudió a recorrer los senderos cerca de donde se encontró la tienda, intentando reconstruir la historia que había desconcertado al pueblo durante más de una década. Sara recibió a algunos, con la silenciosa esperanza de que alguien notara algún detalle que la policía había pasado por alto. Se interesó especialmente por una mujer de mediana edad llamada Denisa Romero, quien apareció con una gruesa carpeta llena de investigaciones y recortes de periódico. Denisa Romero creía que la desaparición de los chicos tenía algo más que ofrecer. Señaló que otros excursionistas habían desaparecido en la misma región a lo largo de los años, y cartografió sus últimas ubicaciones conocidas en una carta topográfica arrugada. Los grupos se superponían con la zona donde se descubrió la tienda de campaña. Jesse, aunque desconfiaba de los forasteros, se encontró escuchando a Denisa Romero una tarde a la sombra de la estación de guardabosques. Ella hablaba con convicción, preguntando si alguien había visto alguna figura extraña en fotografías antiguas o recordaba ruidos raros la noche que pasó la tormenta. Esto le recordó algo a Jesús Benet, un rumor de que, durante la búsqueda original, uno de los voluntarios había avistado una linterna moviéndose entre los árboles al amanecer, mucho después de que se suspendiera la búsqueda esa noche. Las teorías de Denisa Romero circulaban en el restaurante local y en conversaciones nocturnas en los porches traseros. Algunos decían que los chicos se habían topado con algo que no debían haber visto, cazadores ilegales, una cabaña escondida, una persona que vivía fuera de la red. Otros descartaban la idea, aferrándose a la explicación simple y trágica: la tormenta, la naturaleza,
las montañas, la indiferencia. Sin embargo, Sara no pudo evitar revivir cada nueva posibilidad ese verano. Rebuscó en su ático, sacando a la luz su propia caja de recuerdos, viejos anuarios, Polaroids, un mapa desgastado con los senderos que Marcos y sus amigos usaban para planear sus aventuras. Una tarde, notó un detalle que había pasado por alto, una nota descolorida de Marcos en el reverso de una foto del colegio: nos vemos en el lago después de la graduación. No olvides el silbato. Le impactó, el silbato encontrado en la tienda, el plan de los chicos de ir de excursión a un lugar apartado por encima del sendero principal, y ahora las extrañas historias de una cabaña en el bosque. Quizás, pensó, Marcos había dejado la pista, una última pista de a dónde habían ido o de lo que esperaban hacer. Sara y Jesús Benet se encontraron en el inicio del sendero con el mapa y la carta, decidiendo por última vez seguir los pasos de los chicos. Pasaron 2 días rastreando los viejos senderos, buscando el lago. Al anochecer, Jesús Benet divisó algo entre los árboles, un montón de piedras dispuestas a propósito cerca del agua. Debajo, encontraron otra reliquia, una navaja oxidada grabada con las iniciales de Cristóbal y un trozo de lona desgastada que había formado parte de una mochila. Aunque estos descubrimientos no aportaron respuestas definitivas, ofrecieron a Sara y Jesús Benet una sensación de conexión con el último viaje de los chicos. Al regresar a casa, las familias acordaron compartir todo con la policía, notas antiguas, mapas, hasta la última prueba. Un nuevo detective de casos sin resolver del estado se interesó, reabrió el expediente y se comprometió a rastrear todas las pistas restantes. Al dar paso al otoño, la esperanza volvió a brillar en Benasque. El misterio no se había resuelto, pero tampoco se había abandonado. En su búsqueda, las familias habían recuperado no solo los recuerdos, sino también la determinación de no dejar nunca de buscar la verdad, por mucho tiempo que tardara. El otoño siguiente trajo una energía inagotable a Benasque. Las familias, revitalizadas por sus descubrimientos en el lago, observaron cómo el detective de casos sin resolver del estado, el detective Ortiz, comenzaba a reexaminar la desaparición de los niños con una nueva perspectiva. Ortiz se hizo notar en el pueblo, haciendo preguntas más profundas que las que la policía local jamás había hecho. Pidió ver de nuevo la tienda de campaña y todos los objetos, estudió el silbato, la navaja, incluso los fragmentos de lona, y tomó nuevas declaraciones a cualquiera que hubiera conocido a Marcos, Iván o Cristóbal. Sara y Jesús Benet fueron entrevistados repetidamente. El detective quería detalles, las rutas habituales de los chicos, los nombres de amigos en quienes pudieran haber confiado, rumores sobre desconocidos o vehículos sospechosos cerca del inicio del sendero en 1987. Por primera vez en años, Sara sintió que sus recuerdos importaban. Cada detalle podría reescribir lo que el mundo creía que había sucedido en esa montaña. Ortiz también trajo especialistas forenses para reexaminar la tienda. Las técnicas de ADN habían avanzado desde la investigación original. Al volver a analizarla, el interior de la tienda reveló rastros no solo de los 3 chicos, sino también un perfil parcial que no coincidía con ninguno de ellos. Ortiz rápidamente lo comparó con archivos de casos antiguos y delincuentes conocidos. El resultado, aunque ambiguo, el perfil era demasiado parcial para encontrar una coincidencia, sugería que alguien más había estado dentro de la tienda, ya sea antes o después de la tormenta. Esta revelación conmocionó a Benasque. Comenzaron a correr rumores por el pueblo sobre la cuarta persona. Denisa Romero, la detective aficionada, teorizó públicamente que tal vez los chicos se habían topado con alguien que buscaba refugio durante la tormenta o que los habían seguido. Un aluvión de viejos rumores resurgió, historias de un montañés solitario, un excursionista desaparecido, pero nadie lo sabía con certeza. El misterio se profundizó y la pregunta permaneció: ¿quién era la presencia invisible en la tienda esa noche? Los rumores y la angustia se fueron acomodando poco a poco a un nuevo ritmo, marcado por la esperanza, la sanación y el recuerdo. Sara y Jessie, desesperados por respuestas, revisaron minuciosamente todos los archivos de periódicos e informes policiales. Una noche,
Sara encontró un recorte sobre un vagabundo llamado Baldo Durán, quien había sido visto en la zona el verano en que desaparecieron los chicos. Dugan tenía antecedentes de enfermedad mental y desapareció unas semanas después de la tormenta. El informe nunca confirmó qué le sucedió, pero planteó nuevas preguntas. ¿Se había cruzado con los chicos? ¿Podría haberlos ayudado o perjudicado? ¿O era solo otra alma perdida en las montañas? El detective Ortiz siguió la pista, entrevistando a residentes mayores y a quienes pudieran haber conocido a Dugan. También buscó a Denisa Romero para obtener sus archivos sobre excursionistas desaparecidos. La policía estatal amplió la búsqueda, incluso utilizando perros rastreadores de cadáveres para peinar los alrededores de Iglaque y las antiguas cabañas mineras. Pero a pesar de sus mejores esfuerzos, no surgió nada nuevo, ni restos, ni evidencia reciente, solo la misma incertidumbre inquietante. Mientras tanto, la comunidad de Benasque se unía cada vez más, unida por la renovada búsqueda de la verdad. El homenaje anual a los chicos se hizo más grande, atrayendo no solo a familiares y amigos, sino también a desconocidos que habían seguido la historia desde lejos. Se lanzaron faroles sobre el lago, que flotaron hacia el cielo nocturno como símbolo de esperanza y recuerdo. Al caer la primera nevada de la temporada, Sara se encontró sentada con Jesús Beneta en el restaurante, mirando las ventanas escarchadas. Hablaron de Marcos, Iván y Cristóbal, no como leyendas, sino como hermanos, hijos y amigos cuya risa una vez resonó en esas mismas montañas. Jesús Benet colocó el silbato sobre la mesa entre ellos, prometiéndoles que seguirían buscando sin importar cuánto tiempo les llevara. El invierno en Benasque se instaló como una pesada manta, acallando los ritmos habituales del pueblo y profundizando el dolor de las preguntas sin respuesta. Para las familias de Marcos, Iván y Cristóbal, el descubrimiento de la tienda, aunque monumental, los había dejado suspendidos entre la esperanza y la desesperación. Ahora, cada nevada parecía susurrar los nombres de los chicos, y el próximo 13º aniversario se cernía como una sombra. El detective Ortiz, impasible ante la falta de nuevas pruebas, coordinó con las autoridades estatales para reexaminar las conexiones de los chicos con la escuela y el campamento de verano. Localizó a profesores y orientadores que recordaban al trío como inseparables, aventureros, tenaces y leales. Un profesor recordó cómo los chicos trazaban mapas imaginarios del tesoro durante el recreo, a menudo rodeando la cresta oriental donde se había encontrado su tienda de campaña. Ortiz visitó la montaña de nuevo, esta vez con Sara, Jessie y Denisa Romero. Recorrieron el sendero ahora congelado, deteniéndose en el claro donde habían recuperado la tienda. La nieve se acumulaba sobre la tierra, ocultando cualquier rastro de lo sucedido. Pero Ortiz tomó fotos y medidas, con la esperanza de reconstruir la escena. Denisa Romero, que había mapeado el área en sus cuadernos, notó algo que había pasado por alto antes, un sendero débil, medio cubierto de vegetación, que se alejaba del sitio hacia un grupo de pinos antiguos. De vuelta en el pueblo, Jesús Benet no podía dejar de pensar que los chicos hubieran intentado refugiarse. Pasaba las tardes hablando con veteranos que conocían a la perfección las montañas y quizá recordaban alguna cueva o pequeña choza a la que los chicos podrían haberse refugiado durante la tormenta. Un cazador canoso mencionó una chimenea perdida, los restos de una cabaña que se quemó hace décadas, un punto de referencia local solo visible cuando la nieve escaseaba. Motivados por la pista, Jessie, Sara y Denisa Romero organizaron otra búsqueda en cuanto el tiempo lo permitió. Los tres subieron por el sendero con la bendición de Ortiz. La montaña, desolada y silenciosa bajo su manto blanco, se sentía sagrada e intimidante a la vez. Tras horas de exploración, encontraron la chimenea perdida, un montón de ladrillos desmoronados y una estufa de hierro oxidada, todo lo que quedaba de la cabaña de un colono. Denisa Romero notó algo extraño, el suelo había sido removido y vuelto a congelar. Con la ayuda de Jessie, excavó con cuidado entre la nieve y la tierra, descubriendo una caja de hojalata oxidada. Dentro, envueltas en una bolsa de plástico, había 3 fotos Polaroid desgastadas. La primera mostraba a Marcos, Iván y Cristóbal con sus uniformes de scout, sonriendo al inicio del sendero.
La segunda era una imagen borrosa de ellos reunidos alrededor de una fogata, con el rostro iluminado por la emoción. La tercera foto, sin embargo, era diferente, fue tomada dentro de la tienda de campaña, mostrando a los tres chicos abrigados en sacos de dormir, sosteniendo el silbato y la navaja, sonriendo valientemente a la cámara. Sara apretó las fotos contra su pecho, invadida por un alivio agridulce. Los chicos habían intentado dejar constancia, un mensaje para quien lo encontrara. Jesús Benet juró en voz baja autenticar las fotos y estudiarlas en busca de pistas, cualquier cosa que pudiera mostrar un detalle que se les hubiera pasado por alto, una sombra en el fondo o la señal de otra presencia. Las fotos se convirtieron en un centro de noticias esperanzador en Benasque. El periódico local publicó un artículo titulado Mensajes desde la montaña, y familias de todo el condado se pusieron en contacto para compartir historias de sus seres queridos perdidos. Ortiz hizo que expertos examinaran las fotos, quienes confirmaron que probablemente fueron tomadas la noche anterior a la tormenta. Si bien las imágenes devolvieron la vida a los niños, no les dieron un cierre. Las familias ahora tenían pruebas de que Marcos, Iván y Cristóbal se mantuvieron unidos hasta el final, enfrentando la tormenta como hermanos y amigos, dejando un testimonio de su valentía. A medida que el invierno daba paso lentamente a la primavera, Benasque esperaba de nuevo respuestas. Sin embargo, aunque el misterio persistía, la historia de los chicos se convirtió en algo más, una lección de resiliencia, de nunca rendirse y de honrar los lazos que perduran en cada estación. La primavera llegó tarde ese año, pero cuando finalmente llegó, las montañas alrededor de Benasque estallaron en color, flores silvestres abriéndose paso entre los montones de nieve de la temporada anterior, arroyos repletos de nieve derretida y una sensación de movimiento en una caja que había estado congelada durante demasiado tiempo. Las fotos Polaroid encontradas junto a la chimenea perdida conmovieron tanto a las familias como a la comunidad en general, renovando el interés y atrayendo a investigadores externos a la historia. El detective Ortiz contactó con la unidad de casos sin resolver del estado y compartió cada rastro de evidencia, fotos, tienda de campaña, silbato y cuchillo. Los especialistas forenses analizaron las imágenes con lupas de alta potencia y escáneres digitales, buscando pistas invisibles a simple vista. En la tercera foto, notaron un extraño reflejo en la ventana de la tienda, la silueta borrosa de una figura afuera, casi oculta por los remolinos de nieve. Era imposible determinar con certeza si era una persona, un animal o simplemente un efecto de luz, pero fue suficiente para reavivar la idea de que tal vez los chicos no estaban solos allí arriba. Sara, Jesse y Denisa Romero se reunían a menudo para hablar de las posibilidades. Llevaban un registro detallado de cada búsqueda, avistamiento y pista, y lo publicaban en la pared del salón de Jesse. Sus esfuerzos llamaron la atención de un periodista de Los Ángeles, que quería escribir un artículo extenso sobre los chicos de Benasque. Por primera vez en años, la gente de Huesca volvió a hablar de Marcos, Iván y Cristóbal. Las líneas telefónicas de denuncia rebosaban de rumores, y un puñado de detectives aficionados incluso viajaron a Benasque con la esperanza de encontrar algo que los profesionales habían pasado por alto. Una excursionista local, Marcia Delgado, se presentó en la estación con un viejo cuaderno. Había estado en la montaña en 1987, la semana antes de la desaparición de los chicos, mapeando especies de flores silvestres. Recordaba haber oído risas cerca de un afloramiento rocoso que los lugareños llamaban la Plataforma del Diablo, un lugar que siempre había evitado debido a los repentinos bancos de niebla y el terreno peligroso. Su relato añadió una nueva chincheta al mapa de la familia, y Jesús Benet se preguntó si los chicos se habrían refugiado allí cuando llegó la tormenta. A finales de mayo, con las últimas nieves finalmente derritiéndose de las crestas superiores, otro grupo de búsqueda, esta vez compuesto por oficiales y voluntarios, partió hacia Devil's Shelf. La subida fue brutal, el aire enrarecido y cortante. Cerca del borde del afloramiento, Sara vio algo que le paró el corazón, una cantimplora destartalada, medio enterrada en musgo y agujas de pino, con la inscripción M. Carver grabada en un lateral. Era de Marcos, un regalo de cumpleaños de su padre, quien había pasado años esperando, contra toda esperanza, que su hijo algún día regresara.
Ortiz y su equipo acordonaron cuidadosamente la zona. Bajo la cantimplora, excavando más a fondo, se encontró un trozo roto de nylon azul que hacía juego con la tela de la tienda y un puñado de monedas, fichas de una feria del condado a la que los chicos habían asistido juntos ese verano. Los hallazgos no eran prueba de vida, pero contaban una historia. Los chicos habían llegado hasta allí, quizás intentando encontrar la manera de bajar a medida que la tormenta empeoraba. La cobertura mediática se intensificó. Las tres familias, aún unidas por años de búsqueda compartida, celebraron una vigilia al pie de la montaña, encendiendo velas y leyendo cartas que los chicos habían escrito desde el campamento. Los periodistas preguntaron qué deseaban más las familias: justicia, cierre o respuestas. Denisa Romero respondió: solo quiero saber que no estaban solos, que se apoyaron hasta el final. Ortiz, observando el expediente, que crecía, sentía el peso de cada nueva pista y cada pieza faltante. La investigación era más que un rompecabezas, era una promesa a los chicos, a sus familias y a la comunidad de que no se dejaría piedra sin remover, de que ninguna historia se olvidaría. Para Benasque, la primavera de 1999 fue una temporada de esperanza y angustia, un momento en el que la montaña finalmente comenzó a revelar sus secretos, una pista a la vez. El verano llegó a Benasque, caluroso y radiante, pero los nuevos descubrimientos proyectaban una larga sombra. Mientras los investigadores analizaban la cantimplora y los restos de la tienda, la esperanza avivó el corazón de las familias, frágil pero innegable. Las pruebas forenses confirmaron lo que todos sospechaban, tanto la cantimplora como la tela pertenecían a Marcos. Pero no había huellas dactilares, ni sangre, nada que indicara una lucha. Era como si la propia montaña se hubiera tragado cualquier respuesta. El detective Ortiz siguió investigando, decidido a seguir todas las pistas posibles. Trajo a un experto en cartografía de Sacramento, quien utilizó imágenes satelitales y datos topográficos para reconstruir las posibles trayectorias de la tormenta. Según el modelo, Devil's Shelf habría sido uno de los pocos lugares protegidos de lo peor del viento y la nieve, un lugar lógico donde los chicos habrían buscado refugio. Esta nueva información reavivó la atención sobre el afloramiento y sus grietas ocultas. Jesse, Sara y Denisa Romero se unieron a la búsqueda junto con varios voluntarios del pueblo. Durante varios fines de semana, registraron la plataforma y sus alrededores, buscando cualquier cosa, fragmentos de huesos, ropa rasgada, incluso un zapato perdido. No encontraron a los niños, pero sí descubrieron un termo viejo y oxidado y un mapa plastificado con los bordes rotos. Denisa Romero lo reconoció al instante, llevaba años pegado en la pared de la habitación de su hijo, mostrando todos los senderos locales. Darnos cuenta de que los niños lo habían traído fue a la vez desgarrador y reconfortante, una señal de que intentaron usar su ingenio para sobrevivir. El caso comenzó a atraer la atención nacional, con un segmento sobre la América desaparecida, que incluía entrevistas con las familias e imágenes de drones de la zona de búsqueda. Miles de espectadores enviaron pistas y recuerdos, pero la mayoría eran callejones sin salida, avistamientos de otros adolescentes, ecos de otras tragedias. Aún así, la presión generó recursos adicionales. La oficina del sheriff obtuvo una subvención para equipos de búsqueda más avanzados, incluyendo un georradar. Con las nuevas herramientas, Ortiz y su equipo comenzaron a explorar la plataforma del Diablo y la cresta que la corona. A finales de julio, el radar detectó una anomalía, un estrecho vacío a varios metros bajo tierra, oculto bajo rocas y raíces enredadas. Excavar fue una tarea delicada, pero en cuestión de horas descubrieron algo, un cuaderno desgastado e impermeable. Dentro había varias páginas con escritura borrosa y 3 fotografías Polaroid descoloridas. La primera fotografía mostraba a los chicos acurrucados en la tienda, sonriendo a pesar de la nieve que se acumulaba a su alrededor. La segunda era una foto de su fogata improvisada brillando en la oscuridad. La última, la más inquietante, mostraba un único par de huellas que se alejaban de la tienda y se perdían en un vacío blanco. El cuaderno era aún más revelador.
Contenía un registro continuo de las últimas horas de los chicos, sus esfuerzos por mantenerse calientes, sus planes de bajar la montaña al amanecer y sus esperanzas de volver a ver a sus familias. La última anotación era desgarradora por su simplicidad, manteniéndose unidos. No dejaremos a nadie atrás. La evidencia pintaba una imagen vívida de valentía y lealtad, pero aún dejaba incierto el destino final de los chicos. No había más pistas sobre el paradero de las huellas ni sobre si había llegado ayuda. Sin embargo, para las familias y la comunidad, el cuaderno ofrecía algo valioso, la prueba de que Marcos, Iván y Cristóbal habían enfrentado la tormenta como hermanos, en todo menos en la sangre, negándose a abandonarse. Se celebró una vigilia con velas en la plaza de Benasque, a la que asistieron cientos de vecinos e incluso algunos forasteros conmovidos por la historia. Al ponerse el sol, Denisa Romero leyó en voz alta la última página del cuaderno. Las lágrimas brotaron, pero también una sensación de paz. Aunque dolorosa, las voces de los chicos habían vuelto a casa. Los equipos de noticias llegaron para filmar la tienda de campaña recuperada, la cantimplora, el cuaderno y las Polaroids desteñidas, todo ello depositado en la sala de pruebas del sheriff. Pero ninguno de los objetos logró capturar plenamente lo que sentían sus familias, una mezcla de pérdida, amor y una pequeña pizca de esperanza de que algún día se encontrara algo más. Durante meses, los equipos de búsqueda regresaron una y otra vez a la plataforma del Diablo y a la línea de árboles que se extendía bajo ella. Los voluntarios registraron lechos de ríos, cuevas y guaridas de animales, rastreando cada posible ruta de escape desde ese último campamento. Pero la montaña guardaba sus secretos, ni huesos, ni ropa, ni carteras, solo los rastros ya encontrados y los recuerdos que perdurarían. En los años siguientes, Benasque rindió un discreto homenaje a los chicos. El instituto renombró su ala de ciencias en su honor, y una placa al inicio del sendero conmemoraba sus nombres. Cada noviembre, en el aniversario de la tormenta, las familias se reunían con vecinos y amigos para una caminata silenciosa por el sendero inferior, con linternas para iluminar la oscuridad. Era una forma de recordar la valentía que habían demostrado los chicos y el vínculo que los había mantenido unidos incluso en los peores momentos. El capítulo final de la investigación llegó inesperadamente 13 años después del tenso descubrimiento. Un excursionista de verano, paseando por un denso bosquecillo bajo la plataforma del Diablo, tropezó con una maraña de tela azul medio enterrada bajo un árbol caído. Dentro, envueltos en una bolsa de plástico, había 3 anillos de instituto grabados con las iniciales de los chicos. El descubrimiento trajo consigo el cierre, sus últimas posesiones, llevadas juntas hasta el final. Denisa Romero, Sara y Jesús Benet se reunieron para sostener los anillos, cada uno apretando el puño alrededor de un fragmento del pasado. Decidieron enterrar los anillos al pie del sendero donde los chicos habían comenzado su fatídico viaje, marcando el lugar con una sencilla piedra y un letrero pintado a mano, hermanos para siempre. La comunidad se unió, entre lágrimas y risas, mientras compartían viejas historias y recordaban a los chicos por su bondad, lealtad y amistad inquebrantable. La tormenta de montaña de 1987 lo cambió todo, pero tras ella, Benasque encontró algo inesperado, un legado de amor que perduraría de generación en generación. El misterio de las últimas horas de los chicos permanecería, pero también la prueba de que, incluso perdidos, habían enfrentado juntos la oscuridad. Y así, con el paso de los años, la historia se convirtió en parte del alma de Benasque, un recordatorio de que las tormentas más feroces pueden poner a prueba la luz de la amistad, y que a veces, incluso cuando las respuestas se pierden en el viento, la verdad del amor y la lealtad siempre permanecerá.